Buenos días para todos, bendiciones en Cristo Jesús. Les habla su pastor y amigo Ediel Fernández. Bienvenidos a su programa de madrugada con Dios. Bueno, nos gozamos en esta mañana. Reciban un cordial saludo, un abrazo fraternal. Les amamos en Cristo Jesús. Qué bueno que nos podemos reunir en medio de este devocional para recibir la palabra del Señor. Así que me gozo en esta mañana de estar nuevamente con ustedes. Vamos a orar en esta mañana y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tus bendiciones en esta mañana. Gracias, Padre, por tu amor eterno. Gracias, amado Señor, porque nos regalas la vida, nos regalas la familia, nos regalas el trabajo, Señor. Gracias por el sustento, por el abrigo que tenemos. Gracias, amado Señor, por todo lo que nos das. Nos entregamos en esta mañana, te adoramos, te bendecimos, te proclamamos como nuestro Rey, como nuestro Señor. Recibe nuestra adoración y queremos, amado Señor, que nos hables en esta mañana, que nos bendigas de una manera muy especial. Te pido que des sabiduría a cada uno de mis hermanos y que podamos en esta mañana ser bendecidos a través de tu palabra. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra nunca pasará. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a la palabra del Señor en esta mañana en Génesis 12, versículo 3 únicamente. Hemos tomado este pasaje antes, pero quiero llevarlo en un tema que es muy importante, pienso yo, que lo tratemos en esta mañana. Dice Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren. Dios le está hablando a Abraham y le dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjese que Dios quiere bendecir a todas las familias de la tierra. Eso tiene que ver con la familia de cada uno de ustedes, con mi familia y con todas las familias del mundo entero. El plan de Dios era bendecir a través de la simiente de Abraham, que es Cristo Jesús, bendecir a todas las familias. Era en esa época y es en este instante para cada uno de nosotros el plan de Dios de bendecirnos a nosotros. Creo que la familia es el punto clave para nosotros desarrollar nuestra vida. Todos nosotros venimos de una familia, todos nosotros tenemos un pasado familiar y un presente familiar. Y creo que la familia desencadena muchas bendiciones o muchas maldiciones, de acuerdo a cómo nosotros fuimos levantados, de acuerdo a nuestros padres, de acuerdo al ambiente donde fuimos creados, a los principios y valores que se nos dieron. Así mismo será nuestra vida. Así que voy a tratar en estos días, creo que van a ser 2 o 3 días, principios claves para nosotros tener familias de bendición. Y quiero que vayamos rápidamente a Deuteronomio capítulo 6, Antiguo Testamento. Dice, versículo 1 en adelante, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Hay una pregunta que siempre me han hecho, es, pastor, ¿cómo hago para yo levantar mi hogar en bendición? ¿Cómo hago yo para levantar a mis hijos en bendición? Bueno, esa pregunta no es fácil responderla, porque a veces los hijos tienen diferentes edades. A veces la relación del esposo con la esposa no es lo mismo de una familia a otra. También el ambiente donde se desarrollan las familias y cómo están viviendo las familias son muy diferentes. Pero quiero tomarme este tiempo para dar unos pequeños principios de la palabra de Dios para que nosotros podamos tener un hogar de bendición. ¿Cómo puedo yo tener un hogar de bendición, una familia de bendición? Y cuando hablo de tener una familia de bendición, me refiero a que haya paz, armonía en el hogar,
a que las cosas se den mucho mejor, a que, bueno, podamos nosotros realizar nuestros sueños, salir adelante. Bueno, entonces vamos a ir con el primer principio en esta mañana y está en el versículo 1. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Regularmente cuando nos hablan de reglas o normas, los seres humanos, no queremos que nos hablen de reglas o normas. Parece ser de que nos cuesta mucho entender que las reglas y normas son buenas para nuestra vida. Le coloco un ejemplo. Si no hubiese normas del tránsito, todos los días tendríamos miles de millones de accidentes. Las normas del tránsito nos ayudan a tener como ese cuidado de no cometer, una infracción o no cometer un delito. Si yo me paso un semáforo en rojo, entonces voy posiblemente a lastimar a alguien. Claro que todos nosotros en algún momento nos hemos pasado el semáforo en rojo, pero hay momentos en donde no lo debemos hacer, pienso yo. ¿Por qué? Porque estamos atentando contra la vida de los demás. Entonces las normas nos protegen y protegen a las demás personas. Y las normas de Dios son normas que nos van a bendecir a nosotros en nuestro diario caminar. Cuando nos habla la Biblia a nosotros de mandamientos, estatutos y decretos, eso es lo que es la palabra de Dios. Son mandamientos para nosotros, para que nosotros tengamos una vida de bendición. Por favor, entendámoslo de esa manera. Los estatutos de Dios, los decretos de Dios, debemos atenderlos porque son bendición para nosotros, porque nos dará vida, porque podremos tener una vida más larga y más prolongada. Entonces, para tener una familia de bendición se necesita tener mandamientos de Dios en la familia. Si no hay principios y valores espirituales en el hogar, no podremos hablar de una familia de bendición, no podremos hablar de una familia de éxito. Por ejemplo, a los niños hay que enseñarles la palabra de Dios, a los bebés, a los adolescentes hay que llevarlos a la iglesia para que adoren a Dios y pues ellos puedan tener esos principios de Dios. La mamá y el papá deben sentarse en el hogar y hablarles la palabra de Dios a sus hijos. ¿Por qué? Porque si nosotros le dejamos la tarea únicamente al pastor, el adolescente va a llegar a la iglesia o el niño va a llegar a la iglesia y bueno, va a estar allí. Pero los que verdaderamente les vamos a enseñar con nuestro ejemplo esos principios y valores somos los papás. Entonces, en la familia, en los hogares deben haber principios. Le coloco un ejemplo, el respeto, por ejemplo, a mamá y a papá. Eso es un principio de Dios. Los hijos no tienen por qué levantarle la voz, levantarle la mano a los padres. ¿Por qué? Porque no debe ser así. Los padres son dignos de honra, dignos de ser respetados. Entonces, hoy en día se levantan muchos jóvenes y muchos adolescentes con la falta de respeto hacia las autoridades, específicamente hacia los papás. Entonces necesitamos llenarles la mente a la familia. El papá tiene que llenarse la mente, el corazón de la palabra de Dios. Y quiero hablarle a los padres que me están escuchando. Ustedes son los sacerdotes del hogar. Y si el papá no tiene esos mandamientos de Dios, pues ¿cómo le va a exigir a sus hijos? Es el primero que tiene que tenerlo. La mamá es la primera que tiene que tenerlos después del sacerdote, que es el papá. Entonces la madre ha sido llamada, y la madre, ustedes saben que tiene un vínculo muy íntimo con los hijos y es una persona muy influyente dentro del hogar. La mamá tiene que tener esos principios, esos valores de Dios, esa palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sus hijos sean influenciados por la palabra del Señor. Entonces, el primer principio que les quiero dar esta mañana es: necesitamos la palabra de Dios, necesitamos volver a la palabra de Dios, necesitamos volver a los principios de Dios en nuestros hogares. Por ejemplo, Estados Unidos, hace unos 200 siglos, Estados Unidos fue levantado con principios y valores cristianos.
Pero a medida que fue pasando el tiempo y a medida que entró la industrialización, entraron las ciencias, entró la filosofía y todos estos moveres científicos y académicos, se perdieron esos valores, ¿sí? Y por eso es que entra la desgracia. Y fíjese que Estados Unidos fue una nación muy bendecida por Dios, ¿sí? Inclusive Dios tocó a la nación de Estados Unidos porque hubo un avivamiento en Norteamérica y un despertar espiritual en Norteamérica y ha sido una nación que en cierta manera ha sido muy bendecida por Dios, ¿verdad? No ha pasado así en nuestras naciones. Hablo, por ejemplo, en mi caso como colombiano. A pesar de que Colombia ha sido un país muy bendecido, debería ser más bendecido por Dios si nosotros le diéramos lugar a la palabra de Dios. Que abunde la palabra de Dios en nuestros hogares, que se hable la palabra de Dios, que nosotros le demos lugar a los mandamientos de Dios y vamos a ver las bendiciones del Señor. Quiero terminar lo que dice en la Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer. Dice: estos son los mandamientos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandamientos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Qué palabra tan impresionante. Ellos deben temer al Señor. Cuando nuestros hijos tienen la palabra de Dios, se levantan con el temor de Dios, y nosotros necesitamos tener esa palabra de Dios en nuestros hogares para que esté el temor en medio de nosotros. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a implantar en nuestros hogares tu palabra, a vivir en nuestros hogares tu palabra, Señor. Que nuestros hijos, los abuelos, los nietos y todos, Señor, seamos llenos de tu palabra, Señor. Te pido que me ayudes a mí como pastor, como padre, también para traer palabra a mis hijos, y que cada uno de los padres que me están escuchando, Señor, reciban sabiduría tuya para que puedan levantar hogares de bendición. Llénanos de tu Santo Espíritu en este día. Ayúdanos en todo lo que vamos a hacer, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, recuerden, somos la Iglesia Misión Adoradores en la ciudad de Santiago de Cali. Dale suscribirse al canal para que te lleguen todas las notificaciones. Dale clic a la campanita. Estamos para servirles en el 314-600-1555. Por favor, comparte este devocional con muchas personas que necesitan aprender acerca de cómo tener un hogar de bendición. Más tardecito estamos en el ayuno a las 9 de la mañana, vamos de 9 a 12 y voy a estar compartiendo una palabra de bendición, así que te espero. Y recuerden, mis amados hermanos, que seguimos para adelante en Cristo Jesús. Este miércoles tenemos 2 reuniones, la primera es a las 5 de la tarde y la segunda es a las 7 de la noche. Nos vemos próximamente. Bendiciones en Cristo Jesús.